Lo que pasa es que nunca, ya por sistema, no debe hablarse de las personas que han pasado el velo, como se dice esotéricamente, sino que hay que trabajar como si estuviésemos asistidos por todo el universo y nosotros también entregarnos a todo el universo. Y ahora podemos hablar porque otra cosa que os parece interesante. Ramón, que nos diga lo que habló y la de esto, que nosotros no podemos coger la cabeza. No, ¿sí? Los 102 versículos. El segundo es mucho joven. Hay varias voces a la vez. Es que es muy difícil. Bueno, era una tertulia. Estaba vino Vino también el escritor Paco Candel, agnóstico 100%. Y entonces él rebatía cualquier cosa que tuviera algo de trascendencia. Su opinión era que la muerte se estaba fatal. Entonces, si lo vamos, pues es muy difícil de explicar. Hablamos que el esoterismo, la relación con la brujería, con la magia, el poder del sonido. Hablamos también de los milagros, también es otro tema. Y luego él tocó el tema de la política y de la misión del político, y entonces yo aproveché para meter baza en la visión del político, en la nueva era, lo que era Acuario, lo que era Piscis, un poco el sentido de la astrología. Y en fin, no sé, es difícil porque claro, en una tertulia hablas de muchas cosas y no hablas de nada. No te dejaron dar, digamos, una cosa así extensa, un tema, coger un tema y terminarlo. No, porque tampoco se trataba de esto. Era un coloquio. De las 9 hasta las 12. Era un coloquio. Un coloquio. Los gnòstics creuen en la reencarnació. És això el que anava a dir també, és verdad. Sí, creen en la reencarnación. Sí, bueno, él cuando, en el momento de la muerte, no había nada más. Entonces, claro, la reencarnación no tiene sentido. No és Ateo. Ajá. Ateo, no? Agnóstico es el que no cree. Ateo, sí. ¿No puede ver? No, uno no puede averiguar la verdad. Eso es una cosa. Que si hay o no hay, eso es otra cosa. Pero que el ser humano no puede averiguar la verdad. Pero ellos tienen, dicen 180 y pico de reencarnaciones. ¿Quién? Los agnósticos. Los gnósticos. Pero es los gnósticos es una religión, pero es que agnóstico. No gnóstico. Agnóstico. Agnóstico parece que es el que no cree en nada. Sí, es la palabra. Agnóstico es el que cree en nada. Ramón, no es que no crea en nada. Lo que cree es que el ser humano no es capaz para averiguar la verdad. Exacto. Él dice, puede haber o no puede haber, pero que nosotros somos incapaces de averiguarlo. Eso es verdad, según la definición de Aldous Huxley. Él se definió como agnóstico, pero su forma de pensar es que era un montón de células y que en el momento de que se moría, pues se desintegraba y se quedó. Entonces empecé a hablar sobre el yo, sobre la conciencia, y dijo que era maravilloso creer en esto, pero que no. Se quedó, me parece que se quedó bastante impresionado de conocer otra cosa. Intenté darle el máximo de cariz científico, psicológico, sobre lo que es el yo por encima de la que expresa emociones y que expresa pensamientos, pero que el yo es algo distinto. Y dijo que el yo para él era el cerebro, y no qué parte del cerebro, ¿no? En fin, sí que es difícil de explicar, ¿no? Yo quería que Leo me hubiera escuchado y saber su opinión, pero no. No la cogemos, pero no sabemos. Yo intenté cogerlo de revisar. Y que fem Sabadell. Es muy corto. Sabadell sí podría hacer. Hizo dos Sobres. No, bueno, eso sí, pero hubiera gustado también oír los otros. Claro. Que dice él, a ver cómo reaccionaban. Pero de todas maneras es un escritor conocido, aunque lo suyo es un escritor popular. No te digo populachera, pero te digo popular. A nivel popular. Pues resulta que naturalmente no puede aceptar públicamente una cosa así. Eso es normal. Sí, él es socialista y se dedica bastante a los marginados, ¿no? Eso sí. La cosa social y tal. Es el que escribió Los Altos Catalanes. Y es donde la ciudad cambia de nombre, nos han traicionado, en varios títulos yo no me Sí, de acuerdo. todos los barrios, sí, sobre todo el barrio de Cantunis lo defiende mucho porque están muchos marginados allí. No, hace un trabajo importante, lo suyo, todos los trabajos son importantes. Le sorprendió mucho cuando entrada le dije que él era también esotérico. Claro. Intenté desmitificar al máximo lo que es el esoterismo
a nivel de paranormal, parapsicología, brujería y todo esto. Y lo puse a nivel científico, a nivel psicológico y dando explicación de lo que podían ser los milagros, pero cargué ligeramente los curas, pero bueno, ligeramente solo, porque tampoco puedes apretar mucho, No se puede. No se puede. Y además no es que no lo comprendan, es que no quieren admitir muchas cosas, no son porque no las comprendan. Bueno, cuidado. Es que admitirlas es entonces, como ya procuran poner en el mismo saco la brujería, las supersticiones totales y todo esto junto con el hablar de esos temas, yo lo ponen expresamente unido. No es que ya saben que no tiene que ir unido, pero lo ponen expresamente para corralar un poco y atrasar a la época en que puede ser una filosofía de la mayoría de la población. Insistí un poco en lo que tenía que ser la conciencia de la nueva civilización, de la nueva era, de la crisis actual, las cosas que pueden más o menos llamar la atención, sin meterte en... Sí, insistieron bastante en lo que era la cuarta dimensión, intenté explicarme. Sí, eso les gusta, eso sí. Pero ellos lo quieren a nivel científico, como hacía Miguel Masriera cuando escribía La Vanguardia, artículos científicos, que un día habló de la cuarta dimensión. Nada, era científico, pero no podía entenderlo ni a nivel científico, porque puso como ejemplo unos espejos cóncavos, no sé. Aunque máticamente se habla mucho del cálculo del espacio de n dimensiones, o sea, de cualquier número de dimensiones. Se trabaja mucho en cálculo diferencial con un espacio de n dimensiones. Y es un tema que se puede tocar con la Sí, pero claro, es difícil de comprenderlo. Una cosa es trabajarlo matemáticamente y otra cosa es comprenderlo. Bueno, vale. ¿De qué hablamos? Se me había ocurrido a mí, Vicente, ya que había sido la boda de Ramón y de Mari Carmen, quizá en el futuro los matrimonios se hagan de una forma esotérica o se hagan de una forma distinta a como se hacen ahora y como se han hecho en la antigüedad. No sé el tiempo que esto podrá llegar a producirse, pero sí me gustaría, si es posible, que explicaras un poquitín lo que podía ser en la sociedad del futuro, tal y como tú lo ves, un matrimonio formado por personas más avanzadas dentro del sendero de evolución. Podemos decir, y eso es una cosa jerárquica, que a partir del año 1875 han encarnado egos pertenecientes a los distintos ramas de la jerarquía de ambos sexos, con objeto de constituir lo que se llama un matrimonio perfecto. No el alter ego todavía, un matrimonio perfecto dentro de una sociedad humana. Los matrimonios, como dije el otro día, el sábado, se basan en compromisos y en documentos, y sin embargo hay una ausencia total de afecto, o de fraternidad, o de amor, como queráis llamarlo. Entonces la llegada de estos egos ha traído una convulsión dentro del orden social en lo que se refiere a los matrimonios. Así que matrimonios pertenecientes al mismo rama, al mismo grupo egoico, están ahora encarnados aquí en la tierra con gran profusión, preparando el camino, digamos, de la gran transfusión hacia los planos búdicos del amor universal. Porque basándose el amor humano en un compromiso, o en el egoísmo de la posesión, o en el sexo simplemente, para que disfrazarlo, entonces existe una merma de facultades humanas. El matrimonio, tal como lo considera la jerarquía, no es mi punto de vista desde luego, aunque comparto este punto de vista, es de que los egos que están en el plano causal deben encarnar y formar matrimonios aquí dentro de los grupos esotéricos. Y ha habido grandes deformaciones de los matrimonios que se han formado dentro de los grupos no esotéricos, los grupos llevados por gurús de otras creencias, de otras, digamos, otras especialidades esotéricas, podemos decir. No vamos a atacar a nadie. Y ha sido un fracaso porque lo que se ha buscado ha sido un amor libre, pero no se ha buscado lo que debe llevar en sí el matrimonio perfecto, que es la polaridad perfecta, que no es una oposición, sino que es un equilibrio de facultades del hombre y de la mujer. Si no hubiéramos nacido todos hombres y todas mujeres, existe la polaridad por alguna causa,
no es simplemente la razón de la perpetuación de la especie. Habida cuenta que vendrá una raza en el futuro que no tendrá necesidad de encarnar con ayuda de la polaridad. Es decir, que la polaridad está dentro de la propia unidad de la persona. Y esto es lo que se puede decir actualmente, y ver como hay muchos matrimonios jóvenes ahora que han encarnado unas edades muy parecidas, y los egos que van haciendo que están actuando y están casando dentro de los grupos esotéricos, y todos son discípulos pertenecientes a veces a la misma rama o a ramas diferentes. Hay un trasiego incluso de egos de distintos rayos para constituir una familia ideal. Ya no se basa en el clan primitivo donde imperaba la ley del fuerte, y entonces el fuerte se llevaba toda la participación activa dentro de lo que es la unión sexual y la perpetuación de la especie, que es lo que hace el humano cuando existe el principio de la raza. Tiene que encarnarte el humano para dar la simiente. Solamente él trae la simiente de la nueva raza, porque la capta de los niveles, digamos, arróticos, los niveles arquetípicos. Entonces él lleva la simiente de la nueva raza tal como la considera el Logos. Nadie más que lo puede engendrar el primer elemento genético de aquella raza. Entonces existe lo que se llama la iniciación de la raza a través del código genético llevado por el propio Manu. Entonces, lógicamente, el Manu que pertenece a la séptima iniciación tiene que contar al menos con un discípulo del sexo femenino que sea una de la cuarta dimensión o un adepto. Se trata de constituir una especie, no constituir un ser humano. Es la matriz de la especie, la modelación, el arquetipo que tendrá que regir para toda aquella especie humana determinada. Y estas son cosas que poco a poco se irán introduciendo en el campo del conocimiento esotérico. Porque a medida que avanza el tiempo, el esoterismo como conocimiento va aumentando en su vibración. Ya no discutimos tanto lo que discutían al principio. Dice Madame Blavatsky, que Madame Blavatsky, cuando escribió la doctrina secreta y cuando se ha dado a través de Alice Bailey, fuego cósmico, 7 rayos del viento, esta gran programación cósmica de conocimiento, han tenido mucho interés en decir estos libros son para iniciados y tienen que regir para toda esta cuarta, quizá la quinta ronda. Indica, por lo tanto, que son conocimientos que no están al alcance de la mente corriente, no la mente vulgar, la mente corriente, sino que es algo que está más allá de la mentalidad. Son conocimientos que deben inducirse o deben captarse por intuición. Bueno, pues esto de los matrimonios, y lo estamos viendo en el grupo, habrá con el tiempo una tendencia a unificarse en conciencia. No solamente habrá unificación de cuerpos, al fin y al cabo el cuerpo tiene muy poca importancia desde el ángulo de vista de la jerarquía, porque es un aspecto forma, y además el aspecto forma es un aspecto más grande de limitación. La objetividad siempre es el karma más duro, ya sea para los o para un ser humano. Entonces, si dentro de este conglomerado de cosas densas, objetivo, más objetivo, se puede hacer triunfar la conciencia libre de polaridad, es decir, que el hombre no tenga polaridad y que la mujer no tenga polaridad, pero que ambas constituyan una polaridad perfecta de dos unidades, que no será, digamos, la parte opuesta de un polo, sino que será dos personas que ven la necesidad a través de su propia unidad, de su propia comprensión, de crear un núcleo de polaridad con vistas a un fin jerárquico, sambálico, podríamos decir, con vistas a la programación para toda la cuarta ronda. Y hay que empezar ahora, naturalmente. Y lo vemos en todo el grupo, hay parejitas que están ensayando el matrimonio perfecto, y a ellos va dirigida una gran advertencia, una gran responsabilidad, diría yo, porque deben darte un ejemplo a las demás parejas que no sean esotéricas. Por tanto, aquí, como digo, este punto de reflexión es el punto de vista que somete constantemente el maestro de las ramas, porque de las ramas se trata con egos que son viejísimos desde el ángulo de vista de la evolución, pero cuyos cuerpos son jóvenes todavía, y que por tanto tienen que pasar por una época, una etapa difícil, y esta etapa difícil se está tratando de paliarla a través de las explicaciones y a través también
de la influencia del propio maestro a través de sus discípulos. Lo que sucede, por ejemplo, en un grupo casa también, con las parejas. Y cuando el discípulo está en observación, sucede esto todavía con más rigor, podríamos decir, porque existe una atención a ver cómo reacciona este discípulo ante tal circunstancia. Ya veis que nunca se ha hablado aquí de disciplinas para contrarrestar los efectos del deseo, del cuerpo, nada. Ni tampoco ningún régimen específico para crear unas avenidas, digamos, hacia ciertas alturas espirituales. Porque la impresión jerárquica y el deseo o el propósito de Shambhala es que todo esto desaparezca, que no exista esta represión. Una cosa es disciplinarse, pero la disciplina cuando surge de uno mismo es lógico que así sea. Pero la disciplina impuesta por las circunstancias, por el ambiente, o bien por el grupo al cual perteneces, y si te está dando, por ejemplo, una disciplina, es que no, este grupo no es esotérico, sino que te da comprensión. El maestro da comprensión. Si te da comprensión, elimina por completo la disciplina. Se te dice, este camino es el que hay que seguir. Síguelo como tú quieras, con tal que lo sigas. Es como lo que decía San Juan, al del Apocalipsis, a uno de sus discípulos, que le decía, el hombre debe ser o muy frío o muy caliente, son los términos que empleaba. Pero nunca debe ser frío, porque la intensidad, la vibración de aquella unidad de criterio que has formado te impulsa hacia adelante. En cambio, una persona tibia, esta persona nunca hará nada, siempre estará bordeando, ahora está a un lado, otra hora en el otro. Solamente cuando está la polaridad muy específica es cuando puedes dar el salto de lo inferior a lo superior. Es una de las cosas que decía San Juan y que está en los textos bíblicos y en todos los documentos arcaicos, ¿verdad? Porque San Juan fue un solo elemento dentro de una cadena de seres privilegiados que pasaron por nuestro planeta y están pasando, incluidos los miembros de la jerarquía y los avatares que están pendientes de lo que hace la humanidad para intervenir. Pues la polaridad es el secreto de las dimensiones en la polaridad. A medida que una persona elimina una polaridad, que se armoniza con la polaridad y crea una unidad, entonces pasa un plano y se encuentra allí con otra polaridad distinta, pero más sutil. Y así de polaridades en polaridades trascendidas llega un día al plano monádico, cuando recibe la quinta iniciación. Los demás son ensayos que hace el ser de su vida. Y antes se decía, cuando se entra dentro del campo de pruebas experimental del discipulado, debes dejar esto, debes dejar lo otro. No se puede dejar nada sin comprenderlo en profundidad. Es la primera ley esotérica, que no se puede dejar ni trascender nada si no comprendes exactamente todas sus profundas motivaciones. Hasta aquí, por ejemplo, una pareja se ama muy profundamente. Sin embargo, hay roces, hay fricciones. Jamás se pregunta el porqué de la fricción. Se vería que existe un cierto apego a la propia polaridad, siempre. Entonces es un problema científico aplicado a la vida del discipulado. Que una persona resuelva dentro de sí el problema de su polaridad. Es decir, hablando muy esotéricamente, el equilibrio que existe entre la energía cuantitativa del guardián del umbral con la energía cualitativa del ángel de la presencia. Se trata de dos diversas tendencias, de dos fuegos distintos que deben complementarse. No deben destruirse. Ahí está el problema. Y sabía esto muy bien Buda cuando decía que hay que buscar el sendero medio. Es decir, que entre lo bueno y lo malo existe algo superior. Y esto es lo que hay que buscar. Y lo superior que surge del equilibrio entre lo bueno y lo malo siempre es, digamos, la conciencia redimida, la conciencia iniciática o la persona que empieza a comprender las dimensiones del espacio. Porque el espacio es multidimensional. Acordémonos que solamente en este universo septenario hay 7 dimensiones.
pero que hay universos donde existen muchas más dimensiones, porque el espacio, que es una entidad, contiene todas estas dimensiones. Y esto es lo que hay que ir aprendiendo, que la polaridad redimida y la unión entre dos polaridades redimidas constituye el matrimonio perfecto, que es la antesala del andrógino, no olvidemos. Es decir, que cuando la jerarquía está, y esto lo hemos hablado aquí alguna otra vez, cuando la energía está tratando de organizar la vida en términos de una armonía entre dos polaridades, está trabajando activamente para crear el andrógeno, y eso es un propósito de Shambhala. Se dice que las subrazas sexta y séptima de la séptima raza raíz tendrán que ser forzosamente andrógenas, y quizá de ahí que la quinta ya podría ser. Pero el ensayo no es que tengamos que esperar el futuro de la sexta o la séptima subraza de la séptima raza, sino que hay que empezar aquí y ahora. Es el problema de los ciclos, el problema de las constelaciones, el problema de los mismos avatares que vienen constantemente. No es un problema de la jerarquía, no es un problema cósmico, es un problema humano. Hablamos de la humanidad en su conjunto cuando trata de evolucionar. Y que por lo tanto, todo cuanto sabemos de la jerarquía del cosmos es intelectual. No hemos surgido todavía triunfantes de la cuarta dimensión. Estamos apegados a la tercera y limitados por la segunda, cuando tratamos de expresarlo. Y no podemos expresar más que en un plano aquello que es tridimensional. Ya empieza la gran herejía de la separatividad. Y entonces, cuando quieres empezar a dominar la tercera dimensión, es cuando la cuarta ya tienes autoconciencia ahí. Y cuando observas, no ves las cosas, digamos, en un plano, sino en volumen. Y la cuarta dimensión es el volumen, pero luminoso. Y la quinta dimensión es el volumen, pero con energías, con todos los colores y las cualidades mentales de las personas. Y esto dentro de una red etérica, que pertenece, en cada dimensión, pertenece a tal plano distinto. Y naturalmente todo esto parece que sea muy científico, debe ser, porque el discípulo ahora debe dejar de ser devocional. Es decir, no decir el amor devocional, el amor sentimental, la emoción. Esto queda muy, hablamos en términos de la nueva era y en términos del discipulado por consciente. El amor deja automáticamente de ser devocional. Y ya no hay el compromiso de antes entre el discípulo y su maestro. El maestro es un amigo, y aquí he tenido oportunidad de decirlo muchas veces. No es aquel que te atrae tanto la atención, que te obliga a estar sumiso a su voluntad, por la radiación que emana de este grandísimo ser espiritual, sino que lo consideras solamente un paso hacia algo mejor. Y él te da una gran apertura de conciencia. Tío Barre, por ejemplo, está, digamos, dejando todo limpio, desgarrando los velos del tiempo que ocultan todo cuanto existe en aquellas dimensiones que tratas de conquistar. Entonces, cuando exista, digamos, la analogía entre el plano, la dimensión y la conciencia, digamos, iniciática, se habrá avanzado un gran paso. Entonces veremos que la dimensión es la iniciación, una vez ha sido la iniciación completada y comprendida, y que todo cuanto te comunica el maestro son los secretos que corresponden a la cuarta o a la quinta dimensión, con los sonidos mantránicos que corresponden a aquella dimensión. Pues bien, quizá no lo creeréis, pero existen parejas en aquellas dimensiones llamados alter egos. Los alter egos que nacen, viven, mueren juntos por algo que yo nunca he podido comprender, pero que el maestro ha tenido intención de decirnos. Existen estos casos para hacer la pureza, digamos, que con el tiempo seamos los vehículos del Manu para preparar las nuevas razas. Y una nueva raza no puede nacer sin una pureza de intención, porque una vez el Manu ha dado su simiente y un cuerpo ha nacido de una mujer que ha sido un adepto, fijaos bien, o una edad al menos, entonces vienen nuestros egos y encaran estos egos para dar continuidad genética a aquello. Y aquí hay mucho que hablar de lo que es la genética, digamos, porque lo que sabemos de la genética es solamente lo que sabemos actualmente, pero no las causas que originan la genética, el principio de la genética de una raza.
no los factores mendelianos, que eso está más allá, es que está, o más acá, digamos, de nosotros. Hablamos de algo que está por encima de esas cosas. Pues claro, hablamos de matrimonio y ya nos extenderíamos hasta buscando un mariaje cósmico. Porque el universo no es más que el producto de una relación entre dos constelaciones. Y estamos cansados de decir de que las 7 estrellas o los 7 soles de la constelación de la Osa Mayor, de tipo masculino, positivo, se unieron a las 7 vírgenes, o las 7 estrellas de la constelación de las Pléyades, y constituyeron un amor, un núcleo de amor universal. Fruto de este amor, de esta conjunción magnética, fue nuestro universo. Y nuestro universo nació porque un ego perteneciente a la constelación del Can, perteneciente al centro de esta constelación, o de la estrella Sirius, vino directamente, encarnó en el centro donde aquellas entidades habían depositado el huevo cósmico. Aquí se puede hablar ya del huevo cósmico. Y aquí nuestro universo ha venido desarrollándose después por impulso de amor. Y nuestro logos solar con otro logos constituirá un maridaje perfecto, que constituirá el nacimiento de otro universo. Y este otro universo puede ser regido por los logos planetarios, o aquellos que llamamos hoy día los espíritus ante el trono, o los ángeles celestiales. Estos ángeles celestiales que constituyen, digamos, todos los centros actuales de nuestro logo solar. Todo sin dejar de hablar de matrimonio. Entonces el matrimonio es algo eterno. Pero cuando hablamos de que la polaridad debe desaparecer algún día para crear un andrógeno, se considera que en el plano búdico el andrógeno físico se convierte en una polaridad positiva o negativa. Y aquí podemos hablar ya de los alter egos. Y todo esto que sucede en el plano búdico, en el plano de la unidad más absoluta, es un aspecto de amor trascendente. Y todos los egos unidos dentro de cierto nivel del plano búdico constituyen la esperanza de la civilización del futuro. Y todos podemos acceder ahí a través de la iniciación, porque es allí donde se mueven los maestros y los ángeles que estén en la categoría de un adepto de la jerarquía, y otros superiores, porque existen 7 subplanos en un plano búdico. Por lo tanto, se supone que en cada plano habrá alter egos y ángeles trabajando de acuerdo con el plan, teniendo en cuenta que el cuarto subplano, el plano búdico, es el centro místico del universo, es el corazón del sol, tal como se dice esotéricamente. Y por tanto ahí está el fraguado magnético de todas las civilizaciones, de todos los planetas del sistema, es decir, de todos los hombres celestiales o logos planetarios que constituyen la pléyade, digamos, de nuestro logo solar, a través de los cuales se manifiesta. Entonces, ahora podríamos empezar a trabajar en el sentido de crear alter egos en el plano físico, lo mismo que existen en el plano búdico. Como anteriormente decíamos que nuestro grupo egoico está encarnando entre nosotros, constituyendo la simiente de la nueva era, porque igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba, y la encarnación de estos egos aquí en la tierra constituye la promesa, es en cierta manera la simiente de la próxima civilización. Por tanto, cuando el maestro dice, han encarnado y están encarnando egos, egos pertenecientes a los distintos ramas de la jerarquía, para crear matrimonios perfectos, es porque a través de un matrimonio perfecto se puede crear 2 alter egos. Un ego que respondan sintónicamente a la polaridad del otro, y esta polaridad sea recíproca, pueden constituir un anclaje de las energías del cuarto plano cósmico, plano búdico cósmico, entrando en nuestro sistema solar a través del cuarto plano, el búdico, y llegando aquí directamente después al cuarto etérico, que es donde empieza ya el trasiego de los egos, y empezar a vivir de otra manera. Y los ensayos de esta naturaleza siempre provienen de Shambhala,
a través del departamento del Manu. Significa que esto trae una descompensación total del ritmo establecido hasta aquí, con todo lo que este ritmo, digamos, inadecuado, según la vista de las personas corrientes, está tratando de hundir una civilización, aparentemente. Pues todo esto es el principio de una cosa nueva. El rechazo de los valores siempre indica la reacción hacia lo nuevo. Y lo nuevo es el matrimonio perfecto. Represión el sexo. No hay matrimonio perfecto todavía, porque ahora la conmoción que ha armado estas jerarquías de Zambala ha creado una dispersión total de la conciencia hacia los niveles inferiores en las personas que no están adecuadamente desarrolladas. A los demás es dado un impulso gigantesco. Pero damos cuenta que todo es un proceso jerárquico. Estamos llegando a marchas forzadas, por así decirlo, a estos niveles donde vamos a recibir las iniciaciones pertinentes a nuestro estado de conciencia. No hablamos en un sentido romántico, es una realidad que se está demostrando. Pues si no estáis cambiando radicalmente en vuestra vida después de estar actuando en un grupo aparentemente esotérico, es que no habéis comprendido la realidad. Ahora bien, si acusáis cambios, seguid esos cambios atentamente, expectantes, a ver qué es lo que sucede, siempre esperando lo mejor, pero trabajando también para crear las cosas mejores cada día. Esto es lo que podría decirse como uno de los conocimientos no dados todavía a la humanidad, porque se nos ha dado todo cuanto corresponde al ego, a la conciencia, a través de la doctrina secreta, se ha dado todo el conocimiento que podamos adquirir. Pero los detalles del conocimiento pertenece recubrirlos nosotros. Entre un conocimiento y otro conocimiento hay un gran vacío. Y los discípulos actuales debemos llenar este vacío. Hay que sacar algo de nosotros mismos para llenar ese vacío. Y estáis cansados de leer lo que hizo el maestro tibetano. Esto lo comprenderéis por intuición, porque no puedo pasar de ahí. Porque si todo te lo han hecho, no te esfuerzas. Además, el conocimiento, como decíamos, trae como consecuencia un gran poder. Y el gran poder que da el conocimiento, si no existe una gran responsabilidad, es negativo. Tan negativo como la falta de poder. Por lo tanto, hay que adquirir este poder y la responsabilidad consecuente con este poder. Creo que sobre matrimonio podría decirse, porque habiendo hablado de los lobos, no sé qué vamos a hablar ya. Solamente decir que el matrimonio siempre es cósmico, así que los recalcitrantes es que no conocen la ley. Pero nos hablas de los ritos, de la introducción de los misterios que se perdieron hace tiempo. ¿Cuándo volverán a introducirse el verdadero, podríamos decir, la ceremonia, el rito, pero ya con una profundidad esotérica, no simplemente una cosa puramente aparente? Bueno, se realiza ahora sí, esto como todos los ritos, digamos, esotéricos de la jerarquía, vendrán a su debido tiempo conforme los grupos esotéricos se vayan distribuyendo y desarrollando en el plano físico. Porque, como sabéis, existen misterios menores, que son los que están, digamos, utilizando las iglesias, las organizaciones de tipo exotérico, y también algunos que se dicen esotéricos, que están tratando de reproducir unos misterios. Si examinásemos esotéricamente el misterio del cristianismo o los misterios del cristianismo, veríamos que su raíz es iniciática, y que todo lo que está haciendo el sacerdote cuando levanta la copa, cuando hace aquellos gestos y los mantos que dice, tiene su razón de ser. Lo que pasa es que falta el elemento principal, que es el sacerdote, el hierofante. Antes los sacerdotes ya eran iniciados y hierofantes. Entonces cada rito era una iniciación en grupo, no quizá una iniciación tal como la conocemos, pero sí una iniciación hacia misterios menores. Y la acumulación de misterios menores trae como consecuencia la adquisición de un misterio mayor o más trascendente. Pero en las ramas se están realizando los verdaderos, digamos, la verdadera liturgia. Es algo sagrado.
porque esas ceremonias tienen un valor místico, porque están interviniendo allí personas que están en contacto con el Señor del mundo, en contacto con el Cristo, en contacto con el propio Logos planetario, y por tanto aquello tiene un valor. El que lleva adelante mayormente las ceremonias litúrgicas o mágicas de la jerarquía es el señor Mao Shaban, y en su defecto el señor del séptimo rayo, que es el que lleva adelante el plan organizado de atracción de energía magnética a través de la liturgia, a través de la ceremonia mágica. Naturalmente, como vemos, todo depende de nosotros, porque no sabemos lo que eran los demás grupos. Es un misterio que nos es velado. Ahora bien sabemos lo que nos corresponde hacer a nosotros. Cuando estamos en silencio, si tuvieseis despierta la clarividencia astral simplemente, veréis que se forma una copa mística, esa misma copa del sacerdote, pero no es de oro, con ornamentos ni con joyas. Es la copa mística a través de la cual se derrama la fuerza de la jerarquía. Y cuando estamos aquí, estamos efectuando un ritual mágico, porque estamos poniéndonos en contacto con fuerzas y energías que difícilmente se alcanzan en forma individual. Es aquel silencio que nos invade a veces cuando llegamos aquí. La copa se ha creado ya, y como que nosotros alimentamos esta copa, creamos el santo grial de la conciencia, entonces toda esta copa resplandece. Si estáis atentos, un día veréis la copa encima de nosotros. Veréis los ángeles que vierten las energías dentro de la copa. Veréis algún día la faz del maestro o algún discípulo iniciado que ayuda precisamente porque la jerarquía, no olvidemos, está profundamente interesada en estos pequeños grupos esotéricos, y la persona que no responde a la impresión del grupo tendrá que salir del grupo, porque no podrá resistir la atención, porque todo su vida le fallará y tendrá que dejar el grupo porque no estará adecuado. Y esto no es una amenaza, es explicar la ley, como decía Madame Blavatsky. Ella decía: en mi grupo esotérico hay una escoba mágica, que la persona que crea polvo, esta escoba se la barre. Es decir, que en un grupo esotérico solamente pueden ir, asistir y compenetrarse hasta cierto punto a aquellos que pertenecen al mismo grupo egoico. No olvidéis que desde hace un tiempo os estoy hablando del grupo egoico, de lo que es el grupo egoico, exactamente, cómo está constituido. Y demos cuenta que pasa esto aquí mismo en el pequeño grupo físico. Es la representación objetiva del cáliz que existe en el plano causal. El cuerpo causal también tiene forma de cáliz si se analiza con la clarividencia causal. Entonces todo es transmisión de energía. Y cuando se habla de la sucesión apostólica de los hijos de Dios, se habla de esta corriente de energía que viene desde lo más alto hasta nosotros. ¿Puedo decir una cosa sobre los misterios? Como decía Ramón, los misterios de Osis y cualquiera de esos misterios que ahora ya no se hacen, tiene dos motivos, quizá uno de muy hondo, pero otro quizá no lo es tanto, porque para crear un rito se necesitan todos los ingredientes de tiempo, espacio, podríamos decir, ciertos ingredientes de corrientes telúricas y aéreas, otras cosas, y que en este conjunto se crea un rito. Pero las condiciones del tiempo, físicas especialmente en el planeta, han cambiado. Aquellos mismos ritos quizá no harían los mismos efectos, y por lo tanto se van creando a través de nuestras vidas, vamos creando otra especie de ritos, otra especie de cosas, aparte de que la gran fraternidad blanca tenga los suyos, que también los irá moldando al correr de los tiempos y de la idiosincrasia de las gentes que viven en esos tiempos, de su nivel de cultura, de su desenvolvimiento mental, etcétera, etcétera. O sea que revivir ciertos misterios puede ser, puede no ser necesario. Y yo lo que puedo decir sobre esto, porque los misterios de la Osis, precisamente, hay muchos que quisieran reimplantarlos, pero en aquel tiempo, en la Hélade, aquello podía reunir todas estas condiciones, pero yo no sé si aquellos mismos ritos servirían ahora.
Por eso el transcurrir de los tiempos se va creando cosas que a veces no tienen nada de parecido con aquella clase de rito. En cambio, los efectos sobre el ser humano y la sociedad pueden ser los mismos. Por eso, modesto parecer, no sé si lo que es así o que te retorno. Bueno, es motivación. Sí, ¿Qué motivación puede tener la jerarquía en no implantarlos todavía ya los ritos? Si es que podemos llegar a comprenderlo, claro. No, es que están implantados esos misterios. Pero de una forma externa. Claro, pero están a nivel mental y también en ciertos niveles astrales se están realizando los misterios. Todos los misterios establecidos se basan siempre en formas geométricas definidas. Por lo tanto, siempre se han basado en las tres formas básicas de la creación: en el cuadrado, en el hexaedro, por ejemplo, si está en el volumen, en el cubo, digamos el hexaedro cubo, en el triángulo equilátero o en la pirámide, o bien el círculo, que es la esfera. Todo está basado, digamos, en estas tres formas geométricas. El uno encarna el cuaternario, el otro es, digamos, la tríada, y el otro es la mónada. La mónada siempre es la esfera, es la forma más perfecta de la creación, no tiene ninguna lista. Hablamos de forma y de estructura. Desde el punto de vista cósmico, nuestra mónada tiene una arquitectura definida, una estructura geométrica perfecta. Pero, como pasa con todo, los misterios se simplifican a medida que la mente humana está más propensa a la liberación. Entonces se va sacudiendo de todos los ornamentos litúrgicos del pasado. Al simplificarse la vida, se simplifica la forma, se simplifica la conciencia, se simplifica automáticamente la liturgia. Y solamente se emplea la liturgia, lo que antaño en secretos quizá mayores, para las gentes corrientes, para impulsarlos en ciertas direcciones. Y uno de los secretos iniciáticos de Cristo está en la Iglesia Católica todavía, en el misterio de la misa. Pero, ¿qué ocurre? Que el misterio de la misa no tiene un cáliz adecuado, porque el cáliz debe ser del propio sacerdote. El sacerdote es el cáliz real, no es él. Es la prolongación del cáliz que tiene en la mano, es su cuerpo. Y el cuerpo de los sacerdotes actuales no es puro. Por lo tanto, ¿qué puede surgir de un cuerpo puro, de un cuerpo impuro? Sin la impureza que está contenida en su interior. Entonces, se pierde la fuerza de la Iglesia porque no hay sacerdotes puros. Y esto será lo que acabará con la Iglesia, no la opinión de las gentes, sino la falta de pureza que está latente ahí. En cambio, no es el tibetano, que surgirán nuevos grupos con los nuevos ritos. Estos son escritos inéditos que traducen, digamos, en Ginebra. Y estos nuevos ritos serán los que van a complementar toda la era de Acuario para los esoteristas, para los pertenecientes a la jerarquía planetaria. Así que nosotros, sin darnos cuenta, estamos introduciendo misterios en nuestra vida. Por esto os preguntaba si había cambios en vuestra vida. El cambio solamente puede obedecer a la aceptación de una liturgia definida en los mundos sutiles. Si existe este cambio, esa transparencia mística en vuestra vida, es porque habéis captado el misterio menor o mayor en los casos. Porque todo lo tenemos aquí, solamente hay que alargar la mano y apropiarse de aquello que son esto, que es la herencia del Logos, y por lo tanto pertenece al ser humano y a toda la humanidad. Estamos creando un tabernáculo místico que será un contenedor de misterios. Y esos misterios serán los de la época que estamos viviendo, no los de la de Piscis. No serán los misterios, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ni los misterios de Eleusis. La forma externa de los ritos va a desaparecer todo, excepto la conciencia iniciática del hierofante. Y una persona que esté expectante, realmente expectante, está introduciendo los misterios que corresponden a esta época. Será un portavoz no de la jerarquía, sino de Zambala. Me refiero a esto cuando digo expectación serena. Otra forma de definir es la característica esencial
de la nueva liturgia, el silencio, porque todos los ornamentos de las liturgias, de las ceremonias mágicas, han tenido por objetivo crear el hombre superior. Si nosotros tenemos la conciencia, aunque sea en ciernes, del hombre superior, automáticamente desaparecen los ritos como cosa trascendida. Existen las ceremonias litúrgicas de la jerarquía, existe la liturgia creada en el corazón místico de Shambhala, en la cámara iniciática de Shambhala. Pero esto pertenece, digamos, a algo que tiene que ver con el cosmos, no con el planeta Tierra. Solamente para la humanidad avanzada, para los discípulos y los iniciados de esta nueva era, la verdadera forma de representar la liturgia, digamos, del cosmos será el silencio expectante. Y saldrán muchos iniciados en esta época, vendrán quizá algunos adeptos que traerán como mensaje el silencio, la expectación, la esperanza de gloria. Bueno, pues estamos tratando de hacer esto, porque todavía necesitamos una forma externa de liturgia. Pero cuando tengamos este centro desarrollado, la liturgia será interna. Y nos sentaremos aquí y viviremos intensamente una realidad que está más allá de la liturgia conocida. Pero hasta que no llegue este momento no podemos hacer otra cosa que seguir, digamos, las presiones ambientales y el karma de nuestra vida. Pero ya como suprema esperanza y la insistencia de estas dos palabras, serena expectación, acordaos siempre de estas dos palabras, porque cuando estéis serenamente expectantes es cuando seréis iniciados. Ahora estamos preparándonos para esta excelente expectante de la iniciación, tratando de estar más atentos en nuestra vida kármica, familiar, social y universal. Y ahora podemos un poco de meditación porque hace mucha calor.